Bueno, continuamos, chicos, entonces, por favor. Tenemos que hablar de esto, sobre la situación de los derechos laborales también, de la investigación que hizo Sedla. Deme un minuto. Ya. Entonces, como estructura organizacional, chicos, también tenemos que tomar en cuenta eso que les decía algún momento. La psicología está inmerso en las organizaciones, como está inmerso en la comunidad, en la sociedad. La psicología social conlleva una pauta amplia, ¿no?, de comportamientos dentro de una sociedad. La psicología comunitaria, lo mismo, dentro de esas reglas, dentro de esas normas de una comunidad. Y la psicología organizacional, lo mismo. Dentro de una organización, la representación. Obviamente, como hemos avanzado en parte de la historia, la psicología ha ido ingresando a las organizaciones a través de las empresas, en realidad, no con el afán de dar derechos o apoyo a las personas, sino era como una herramienta de parte de las empresas, ¿no?, para ser más eficientes. O sea, cito, por favor, siempre hay que tomarlo en cuenta. El psicólogo de empresas o organizacional es un staff, como les decía, que ayuda al cumplimiento de objetivos, ¿no?, dentro de las empresas. Pero como organización tenemos que valorar aquello. Entonces aquí rápidamente, por favor, vamos a ver una investigación sobre los derechos laborales en Bolivia, y del cual ustedes tienen que ser parte de los sindicatos que habíamos hablado. Esta es un poco reciente, del 2017, ¿no?, del investigador Bruno Rojas, del Sedla también, porque hace muchos aportes desde un ámbito social, como les decía, ¿no? En este caso estamos hablando de la Central Obrera Departamental de La Paz, ¿no?, el Central Obrera Boliviana y otro tipo de dependencias, ¿no? Resumiendo, ¿qué son los derechos laborales que estábamos viendo hace un momento? Son las conquistas de las luchas de los trabajadores que tienen un propósito de proteger a los trabajadores de la explotación laboral sin control, que era la ley del 21060, que era la apertura, digamos, al libre trabajo, ¿no? En base a condiciones, en base a si te doy más dinero o menos dinero, más horas de trabajo, etcétera. La libre contratación y las condiciones también dadas, ¿no? A pesar de que existía obviamente la Ley General de Trabajo similar a la actual, ¿no? Pero había esa amplitud todavía de contratos civiles, contratos comerciales, que se salían un poco del margen legal, ¿no?, de la Ley General de Trabajo, digo. Entonces, estas luchas laborales, estos derechos son las conquistas que han hecho las personas, ¿no? Entonces, por eso, después de la masacre de Chicago que decíamos, y el aporte de algunos, de algunos empresarios, lo voy a decir, no todos, pero sí la mayoría de las luchas, es que se ha llegado a tener distintos derechos de trabajo actualmente. El objetivo obviamente es la mejora de las condiciones laborales y de los trabajadores asalariados y sindicalizados, ¿no? Pertenecer a un sindicato es, como les decía, un poco inamovible en el sentido de que van a tener una voz de defensa. No pasa lo mismo, lamentablemente, con los albañiles, los taxistas, personas que no están afines en realidad a un sindicato regularizado y reconocido, ¿no? Pueden unirse entre sectores, en amplitudes ahorita, pero no va a tener la misma fuerza, ¿no? Los derechos laborales también son leyes, decretos y normas jurídicas orientadas a regular la relación laboral, ¿no?, entre trabajadores y empresarios, que es lo que actualmente les decía existe con mayor fluidez. El derecho laboral es un conjunto de normas nacionales e internacionales, por eso está metida aquí derechos humanos, la OIT, entre otras instancias internacionales, ¿no?, que regulan las relaciones obrero-patronales en las perspectivas de proteger a los trabajadores como la parte más débil en la relación laboral. Son normas de carácter social, que les decía, ojo, que incumben la participación del Estado y de la comunidad internacional. El Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales vigentes y las normas también internacionales que se aplican a ellas, ¿no? Pero obviamente con una realidad netamente nacional, ¿no?
los derechos entre grandes contradicciones. El mayor número de las normas laborales, miren, son cerca de 3.000 normas laborales que existen, versus el menor cumplimiento y ejercicio de los derechos de los trabajadores. La visión proteccionista de la legislación laboral nacional versus la vigencia de las prácticas empresariales y estatales contrarias a los derechos laborales o la mayor flexibilización laboral. Entonces, como les decía hace un momento, mire, existen más de 3.000, perdón, cerca de 3.000 normas. ¿Cuáles se cumplen? ¿Cuántas se cumplen? ¿Cuántas denuncias reales hay, no? O sea, es el versus, utilizan este término versus, creo acá, para ir a hacer un choque entre dos cosas. A ver, la realidad de Bolivia, básicamente lo vamos a decir así. Si yo como empresa tengo a alguien, le doy trabajo, incumplo una de estas 3.000 normas, o por lo menos las básicas, denominadas así, y el empleado va al ministerio y hace la queja formal. Obviamente el empleador ya no va a querer contar con esta persona. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque se tiene una mala experiencia, ¿no? con los sindicatos, con este tipo de personas que chocan. Obviamente el empresario solo está cuidando sus bienes, como les digo. No es que le interese a la persona, pero conllevan a muchas contradicciones, ¿no? Es más bien el trabajo versus la necesidad de la familia o la persona para que acepte cualquier tipo de trabajo, en algunos casos cualquier tipo de sueldo y en cualquier condición que se le otorgue. Pero esa es la manera en la que actualmente está funcionando, ¿no? Por debajo de la norma, por debajo de las leyes, esta flexibilización laboral, que es ya entre partes, ¿no? Entre el empleado y el empleador que acepta las condiciones que se le va a otorgar por un sueldo mínimo muchas veces, que no deja de ser explotación laboral, obviamente. En los papeles, como ven, el Estado es responsable de garantizar el cumplimiento obligatorio de los derechos laborales versus el Estado actual vulnerando los derechos laborales con acciones y normas contrarias que existen, ¿no? Por eso les decía, o sea, el Estado obliga al empresario a pagar finiquito, pero el empleado público no lo tiene. ¿Por qué? Porque para unas personas sí, para otras no. Porque ciertas áreas de los empleados públicos del Estado gozan de ciertas condiciones y los empleados de empresas privadas no. Entonces hay contradicciones grandes en lo que dicen y lo que se hace formalmente, ¿no? La Constitución Política del Estado reconoce el derecho laboral versus políticas públicas atentatorias de derechos, como de lo que hablaba hace un momento, ¿no? El salario mínimo nacional, los incrementos bajos, los programas de empleo temporal o terciarización de empleo para empresas del Estado, acciones populares, por ejemplo, la penalización de la huelga que actualmente se está dando, ¿no? O sea, dicen que tienes derecho a la huelga, tienes derecho a los sindicatos, pero ciertos sectores no pueden bloquear, como los de salud, ¿no? Los médicos no pueden bloquear porque es un atentado, dice. Pero los de transporte pueden bloquear donde quieran. Entonces, ¿qué clase de normas o contradicciones se están dando, no? Y lamentablemente cuando el Estado incumple sus propias normas ya carece de credibilidad, ¿no? Para cualquier persona y organización. El crecimiento, la estabilidad y la bonanza económica versus la desmejora de la calidad del empleo, el menor ejercicio de los derechos laborales y la mayor explotación de los trabajadores que existe, como les decía, por la necesidad. El reconocimiento de los derechos laborales colectivos y sindicales versus mayor subordinación y estatización de los sindicatos y las organizaciones sociales, ¿no? La fuerza de lo que les decía, los sindicatos, pero se ejercen varias cosas, ¿no? La Universidad Mayor de San Simón, la UPEA, las universidades públicas sobre todo, donde hay esta pauta donde puedes ver con mayor fuerza, ¿no? Que ciertas partes, por decirlo así, de unión de personas, ponen un rector que no se lo pueden mover, que se dedica a cosas políticas también, etcétera. O beneficios solamente para un sector de la universidad, ¿no?
Entonces hay contradicciones de dicho y hecho en realidad, ¿no? ¿Cuál es la crisis del empleo? Como en varios países de América Latina, obviamente Bolivia está en la misma situación, en la pérdida creciente de la calidad del empleo. ¿Esto qué implica? Generalización de la precarización laboral en todos los sectores de la economía nacional. Ya ocurrió con mayor fuerza por el COVID, ¿no? La mayor creación de empleos precarios extremos, trabajos temporales, sin beneficios, sin reconocimiento. La bonanza económica de los últimos años no creó empleos de calidad. Hoy, con la caída de la economía, la precariedad obviamente se incrementa y en mayor fuerza, ¿no? Lo que es el plan de empleo para el 2014 hablaba de 5.400.000 y el plan de empleo urbano es de 3.700.000, ¿no? El 91.4% de los ocupados en las ciudades capitales tenían empleos precarios y 97.7% en los casos que no son asalariados de este total, ¿no? Para el 2021, el 21% tiene empleos precarios extremos y para el 2014 subió a 52%. Imagínense, es alarmante. En 2014 la precariedad laboral afectó más a las mujeres, un 57% frente a un 47% de los hombres. Entonces, trabajos así, sin reglas, sin normas, sin contratos, sin beneficio. Mayor informalidad, como les decía. Este es el esquema, ¿no? Cuando te pones más rígido con las normas, más gente o más empresarios de pequeñas empresas prefieren evitar, obviamente, la formalidad. Y esto que representa mayor precariedad, porque no hay movimiento, ¿no? Entre el 2011 y el 2014, ahora, 2011 y 2014, disminuyó la proporción de asalariados con empleos adecuados, del 16 al 15.5%. En 2014, el 84% tenía empleos con algún grado de precariedad y 36% empleos precarios extremos. En las ciudades capitales, la calidad del empleo según la categoría ocupacional, ¿no? Entre el 2011 y el 2014, en el porcentaje no precario, por ejemplo, el 2011 estamos hablando del 1.3, precario moderado el 40.2 y precario extremo 50.6. Si se van fijando, chicos, por ejemplo, entre el 2011 y 2012 se ha mantenido una pauta, ¿no? Con un ligero incremento en el aspecto precario moderado. 2014 subió lo que era el precario extremo, el trabajo precario extremo. Del total de los asalariados y de los no asalariados. Entonces, ha incrementado en una mayoría lo que es el precario extremo, ¿no? Sobre todo en los no asalariados, como nos puede decir, desde 2011 al 2014. Pero precario moderado sí también ha tenido un incremento en lo que era en los precarios moderados, ¿no? Entonces, decir que las pequeñas empresas han incrementado un poco la precariedad de su trabajo, más que las grandes empresas, o formales, por decirlo así. En las ciudades capitales, la precariedad laboral según la clase social, nos ponen acá, ¿no? El total. El 51% es precario extremo, el 39% precario y no precario. Entonces, empresario no agrícola, por ejemplo, clases medias o asalariados públicos, donde hay un incremento más amplio de lo que es el trabajo precario. Clases medias, asalariados privados, de empresas privadas. Clase media de bajos salarios. Clase medias independientes, miren, el 70% de precario extremo. Clase obrera minera, donde nos habla también de una pauta entre el precario extremo y lo no precario, ¿no? Depende también la empresa. Aquí obviamente las empresas externas se hace mucho énfasis en esto del cumplimiento de las leyes y no tanto los sindicatos, ¿no? De mineros que existe también, que tienen sus propias minas y sus reglas, pero hay que hacer un estudio, ¿no? Para poder verificar esto. La clase obrera industrial, el sector de la construcción,
precario extremo, ¿no? Aquí están los albañiles, pintores, electricistas, personas que no son generalmente independientes y terciarizan su trabajo. La clase obrera y de los servicios, ¿no? Banca, limpieza, entretenimiento, entre otros. Y los profesionales liberales o de libre trabajo. Y las empleadas domésticas, miren, extrañamente, entre precario extremo y precario. No nos habla de nada de no precario. Tal vez por las condiciones, la realidad que tienen ellos, ¿no? En cuestión de asalariados, las ciudades capitales por sector del mercado de trabajo nos dice. Por ejemplo, en el ámbito estatal, ¿no? Entre el 2004 y el 2012 ha existido un incremento. Entre el ámbito empresarial ha reducido del 2012 al 2014. El semi-empresarial o pequeñas y medianas empresas, había un incremento entre el 2012 al 2014, y el salario o el trabajo doméstico de la misma forma, ¿no? Ha reducido más bien hasta el 2004. Entonces hay una diferenciación. Aquí te das cuenta, en lo empresarial ha reducido, perdón, los salarios en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces aquí se está manteniendo el mínimo nacional porque con los incrementos de los decretos del 1 de mayo, entonces había un incremento por aquello, es que no existen más bonos internos, ¿no? O más reconocimientos internos, sino que se dedican de acuerdo a la norma, lo que dice la ley, el salario básico, ¿no? Casi todos trabajan así en este punto. En los últimos años creció la inestabilidad laboral en las ciudades capitales. Según el INE, del 2012 el 48% y en el 2014 el 56%, ¿no? Esto porque son trabajos temporales, eventuales y contrato fijo. El incremento más alto en las mujeres con un 59%. Hay más inestabilidad laboral, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Habría que ver qué dice el INE ahora, ¿no? Este año. Los empleos eventuales y temporales carecen de derechos y son desprotegidos, obviamente, porque son trabajos a plazo fijo en un tiempo determinado, en el cual, evidentemente, los contratos, hay unas cláusulas que dicen que el incumplimiento de una de las partes hace de que el contrato se cancele. Entonces se puede ver aquello, ¿no? Que digamos, el empleado llega tarde, no le gustan las funciones, lo despiden. O el empleador a veces no está de acuerdo, tal vez con algunas condiciones, y honestamente a veces actitudes nomás de la persona, los despide. Entonces hay una variación amplia aquí. Afecta más obviamente a los jóvenes, mujeres y a la población con mayor nivel educativo. En La Paz y el Alto, 7 de cada 10 jóvenes tenían empleos inestables. Es un estudio, ¿no?, que se ha hecho en 2015-2016. Imagínense, 7 de cada 10 jóvenes. Es un punto amplio, ¿no?, donde no cuentan con normas o cumplimiento de las leyes, ¿no? En las ciudades capitales, la estabilidad laboral por sector del mercado de trabajo. Entre el 2012 y el 2014 ha habido también un bajón. En lo que es el aspecto estatal, obviamente había más empleados que el 2014. Entre el 2012, empresarial igual había una reducción, en semi-empresariales o pymes también una reducción, lo mismo que en el trabajo doméstico. Entonces puede evidenciar que hay una disminución de lo que es el mercado de trabajo. Por la necesidad, por las leyes, por la realidad tal vez económica que pueden tener algunas instancias, ¿no? En el 2016 el salario promedio nominal era de, como pueden ver, 3.900. El 71% de una canasta básica familiar era de 5.044 al mes. En el 2014 el 25% ganaba por debajo del salario mínimo nacional. Y de estos eran 30% las mujeres, ¿no? 1.440. Que, como les digo, son condiciones que pone el empleador, ¿no? El 42% de los asalariados urbanos ganaban por debajo de una canasta alimentaria. Y 55% de las mujeres ganaban por debajo de esta canasta básica.
El 2015 el 90% ganaba por debajo de la canasta familiar y el 92% de las mujeres. O sea, año que pasaba, si te das cuenta, subía el incremento de salario por la ley del 1 de mayo, pero también subía la inflación. Y por ello es que el porcentaje se iba incrementando para no poder alcanzar una canasta familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque sigues ganando el mismo sueldo, pero la inflación te hacía los costos más altos. Entonces, entre el 2004 y el 2016, el salario real cayó en el sector privado. En el sector público hubo una leve mejoría. Entre el 2014, el 40% eran más pobres, se apropiaban apenas del 14% de los ingresos de ese salario. En cambio, el 40% más rico, el 71%, está en desigualdad. No ha cambiado el tiempo, ¿no? Entonces, ha habido un incremento, digamos, en las personas que cobran poco, básicamente. Aquí podemos ver un cuadro del salario medio nominal y real de los sectores públicos y privados entre el 2004 y el 2016. El salario nominal y el salario real que existía. Si puedes ver entre el 2004 hasta el 2016, el salario nominal o por norma o por ley era una amplitud que crecía más o menos de 1.374, 97, 1.456. Estaríamos hablando de un porcentaje de un 8 a 12% que crecía. Y estos últimos años, obviamente, mucho más marcado por lo que la Central Obrera Boliviana a veces ponía las condiciones del incremento salarial, no sé si se acuerdan. Entonces el gobierno de turno ponía también sus condiciones y en muchas ocasiones no preguntaba al sector privado, ¿no? Sino imponían por decreto el incremento, lo que representaba esto, ¿no? Entonces un salario real y un salario nominal. Entonces salario real que te pagaban, líquido pagable por decirte así, era de este monto, ¿no? Entonces hay una diferencia abismal en realidad en lo que debería existir en un porcentaje, en un promedio de salario, ¿no? Eso en el sector público y en el sector privado con mayor razón. Entonces hay una diferencia amplia, pero amplia, en la cual en el sector privado ha disminuido en realidad en algunos años, ¿no? Del 1610, 1500, 1500, 1400, 1300, y ha ido retomando nuevamente. Pero aún así no se acerca todavía al nominal como tal. La distribución desigual de ingresos eran reconocidos obviamente entre el capital y el trabajo, ¿no? Lo que llamamos, como les decía, las primas, ¿no? Cuando hay un excedente de los beneficios, debería existir una distribución. Pero, como pueden ver por años, entre el 2003 al 2013, la distribución en qué estaba, entre los salarios, que representaban un poco más del 30 al 35% del monto de los ingresos de la empresa, las ganancias, que estaban un poquito por encima del 50%, que estos serían los beneficios como empresa para los socios, para las primas, para los inversores, y el pago de impuestos, ¿no? La diferenciación. El pago de impuestos se subdivide en varias cosas, como les decía, ¿no? ROE, fondo de empresa, impuestos de matrícula, de publicidad, de funcionamiento, sedes, etcétera, etcétera. Varias instancias gubernamentales a las cuales hay que cubrir una relación de impuestos, ¿no? Entre el 2017, solo el 38% de los ocupados estaban afiliados al sistema de pensiones, 2.100.000 afiliados. Solo el 38% del 100% de empleados. Estamos hablando que el 72%, nada. Son pautas muy complicadas en las cuales no se toma en cuenta por qué o bajo qué condiciones no se afilian, ¿no? Como les decía, a veces la gente no quiere porque les descuenten, pero es una realidad que debe existir. El 45% de los trabajadores asalariados y el 10% de los independientes están afiliados. Creció el número de afiliados menos el número de cotizantes regulares. En 2013, el 34% del total de afiliados aportaba regularmente.
En el 2014, solo el 12.3%, desde 34%, del total de la población económica activa, es decir, de los 5 millones, cotizaba regularmente al sistema de pensiones, el 29% de los asalariados y solo el 1.8% de los independientes. Esto, una de cada 3 cotizantes era mujer. Entonces, no tenemos un pensamiento crítico futuro, ¿no? O sea, en este caso de las empresas privadas, es la obligación aportar a la AFP. Te descuentan del salario. Pero si eres independiente, obviamente a veces no te alcanza en el mes, ¿no? Para tener un ahorro para ver a futuro, ¿no? Generalmente lo pones en el gasto diario, ¿no? No todas las personas que trabajan independiente pertenecen a una pyme o a un emprendimiento, son vendedores ambulantes, son personas que se dedican al comercio informal, etcétera, ¿no? Cambia también la flexibilización laboral, la generalización de formas de contratación restrictivas de derechos laborales, como les decía, contratos civiles, consultorías, jornadas laborales a medio tiempo y por horas, sobre todo en jóvenes, ¿no? Entonces, estos marcos están dentro de la ley, que se puede aprovechar, lo voy a decir así, aprovechar, porque el empresario va a ver una manera de no pagar estas relaciones o estas deudas, ¿no? De la AFP, entre otras cosas. La vigencia del estatuto del funcionario público que implica derechos restringidos, lo que les decía. El funcionario público goza de algunas contribuciones que el empleado no. Están vigentes las prácticas de terciarización y subcontratación laboral en tareas propias de la empresa. Es parte de la norma de la ley porque a la empresa subcontratante o a los terciarizados no les puedes negar el derecho al trabajo. Entonces, yo quiero un guardia, subcontrato. Quiero limpieza, subcontrato. O sea, hay algunas tareas que no son directas de la empresa, ¿no? Que se pueden utilizar de esa forma. Por eso subcontratas gente que se encargue del marketing de tu empresa a través de las redes sociales, de que puedan haber degustadoras, o sea, se puede ver este tipo de acciones de subcontratar. La generalización de la terciarización en el sector público a nombre de contratos y licitaciones públicas. Pequeños programas, como les decía, ¿no? Gente que limpia las jardineras, limpia las calles, etcétera, se pueden subcontratar. Entonces está yendo, como decía al inicio, en contra de las mismas normas o las mismas reglas del Estado. Alrededor del 20% de los asalariados tienen posibilidad de gozar de derechos laborales. Si pasan los 3 meses y es una empresa formal, obviamente sumarías este 20%, ¿no? Que tiene derechos laborales. El 80% de los trabajadores temporales y ubicados en pequeñas empresas tienen derechos restringidos. Entonces les dicen de entrada, ¿no? Que pueden optar a tal cosa y a tal no. Que tienen derecho a tal cosa y a tal no. Entonces muchas empresas, como les decía, te hacen firmar la prima como si recibieras, te hacen firmar el aguinaldo como si recibieras. Pero es una obligación, digamos, que te hace la empresa. Existen retrasos en el pago de salarios, pucha, indudablemente. Empresas que deben 2, 3 meses de salarios, entre ellas muchas públicas, ¿no? Despidos injustificados, en muchos casos, alta inseguridad industrial y ocupacional, sobre todo en lo que son la área o el rubro de la construcción, las cooperativas mineras, y dice aquí cooperativas, ¿no? No empresas, el aseo urbano, etcétera. Entonces hay harta inseguridad y poca formación, digamos, por lo que es el uso de las EPPs que les decía, ¿no? Entonces, alrededor de un 80% carecen de los sindicatos, de todo este cúmulo de acciones. La declaratoria en comisión de dirigente sujeto a arbitrariedades y control de las políticas de gobierno son algunas de las vulneraciones de los derechos laborales. La huelga como medida ilegal, los días de paro sujeto a descuento, que como les digo también lo hace el gobierno, la penalización de la protesta y la lucha de la acción popular contra el colegio médico, sanciones contra el proyecto de código penal que había hace 2 años, contra los maestros también existe esto, ¿no? De los descuentos por día, o existía. Los laudos arbitrales ganados por los trabajadores incumplidos,
cuando se hace todo este proceso del juicio largo que les decía, cuando los trabajadores ganan, a veces las empresas se declaran en quiebra y no cumplen. La empresa entra en remate, lo que sigue es eso, ¿no? Debería entrar en remate la empresa y sus bienes vendidos y el monto repartido entre todos los empleados. Y en muchos casos ese dinero no alcanza para lo que tienen. ¿Por qué? Porque si una empresa entra en quiebra, el primero que tiene que recibir es el banco. Si la empresa estaba adeudada con el banco, el primero que va a cobrar es el banco. Y después los trabajadores, ¿no? Entonces, en muchos casos, ese saldo o ese dinero extra que queda a veces no cumple el total de lo que les debían a los asalariados, ¿no? Entonces, tienen que simplemente aceptar. Es injusto, obviamente, ¿no? Pero es una realidad que se tiene en este tipo de acciones judiciales. Los convenios laborales y salariales cumplidos, ¿no? Que es parte, como les digo, de la vulneración. Entonces, si el decreto supremo decía incremento de tanto, no te incrementan, pero te hacen firmar como si lo recibieras. Pero nunca existe tal afirmación. Otras vulneraciones, estaríamos hablando de las estrategias gubernamentales de control de organizaciones laborales. Toma de sedes de organizaciones sindicales, como pasa con los de Abdecoca en La Paz, por parte de los sindicatos de Chapare, la creación de entidades paralelas, ¿no? O el colegio médico y aparece otro colegio médico de ciertas áreas, no debería existir. Estas son vulneraciones al control de organizaciones laborales, lo repito. Tiene que existir un ente regulador. La promoción de entidades sociales para estatales, para aspectos estatales, ¿no? Privilegiamiento del rol de los denominados movimientos sociales, que tienen derecho a varios aspectos, como las Bartolinas, etcétera, pero no se ven las obligaciones o el aporte social que hacen ellos. Establecimiento de acuerdos políticos, la fragmentación de organizaciones, ¿no? Subdivides los sindicatos o las entidades reunidas en base a algo. El fortalecimiento de una burocracia sindical afín al régimen. Prebendalismo, corrupción y enajenación de dirigentes, ¿no? Esto es un estudio en el CEDLA justamente del 2014, que sigue siendo, como ven chicos, no a favor ni en contra de una entidad o de los empresarios o de un partido político, ¿no? Sino la realidad que se puede albergar en estos estudios, ¿no? Independientes. Entonces, la lucha de los trabajadores. En los 11 años de gobierno de Evo Morales, las luchas de los asalariados continuaron siendo un frente de cuestionamiento y resistencia a las políticas públicas y a la violación de los derechos laborales por los empresarios, ojo, y el Estado. Entonces, ambas etapas, ¿no?, van en contra de los trabajadores. En promedio, de 17 a 20% de los conflictos y luchas sociales registrados en los últimos 7 años fueron de carácter netamente laboral. Por incumplimiento de normas, por incumplimiento de salario, por incumplimiento de varias razones, decretos, reglamentaciones, etcétera, ¿no? Entre el Estado y los empresarios se ha generado este monto o este incremento alto. Las principales razones de lucha: la reincorporación laboral por despidos intempestivos o injustificados, pago de salarios retrasados, como les decía, se tardan meses a veces en pagarte, pago de beneficios sociales, la AFP, la caja, con las deudas que tiene la empresa, denuncia de maltrato laboral, mobbing laboral o acoso laboral, y el incumplimiento de los convenios laborales. Aquí se genera, ¿no?, que no te dejen tener sindicato, no respeten los feriados, los días de descanso, las horas, etcétera. Entonces, varias de estas pautas son las que actualmente están en lucha o en boga. La tasa de afiliación sindical en las ciudades capitales de eje central por sexo entre el 2017 y el 2010. Entonces, entre el 2007 y el 2010, de acuerdo al sector, se puede ver que ha habido una reducción en realidad, ¿no? Es decir, total el 20% y total 17.3% entre el 2007 y el 2010. En el sector público estamos hablando de 48.9 a 48.6
y en el privado de 13.8 a 9.5. Es mucho más amplio en el sector privado la disminución de los aspectos sindicales, ¿no? Tanto en hombres, que es el eje mayor, y mujeres, ¿no? Esta fuente ha sido elaborada por, obviamente, el INE y etcétera, entre el 2010. Entonces, de esta manera, chicos, estaríamos dando una pauta para introducción, como pueden ver, de los derechos laborales que existen en Bolivia. Ya hemos hablado de la Ley General de Trabajo, del desarrollo del derecho laboral, de las investigaciones del CETLA en ambas pautas, para que ya podamos entrar, por favor, a su investigación del día jueves. No sé si existe alguna duda, chicos, solo para recordarles. El día jueves tienen que, está distribuido ya los grupos con las temáticas. Entre las 3 personas tienen que hacer la investigación, tienen que hacer las diapositivas, pero entre los 3 tienen que hacer la disertación, por favor, para que pueda existir un poquito el equilibrio. Entonces, ustedes vean quién se encarga de qué parte o cómo unir el trabajo, etcétera. Eso es libre. Lo que nos interesa es poder ver un poquito el análisis que han hecho la investigación, esas diapositivas y sobre todo la exposición de los 3 miembros, por favor. ¿Por qué, chicos? Porque no se olviden que el 22 tenemos nuestro examen del primer parcial. Entonces ya Dirección de Carrera nos ha puesto en orden de que tiene que ser a través del Moodle, bajo una modalidad seguramente de trabajo de investigación individual o en grupo. Vamos a ver qué les fue mejor a los compañeros docentes, ¿no? Para ver cuál de las 2 pautas. O un trabajo escrito para que puedan también retornarlo en el Moodle, en el mismo día. Les voy a poner yo al tanto la próxima clase, qué pautas deberían ser en el examen o qué vamos a hacer para el examen, para que nos podamos preparar. ¿Ya? Por hoy eso, chicos. Ya falta un minuto. No sé si existe alguna duda, algún comentario. Licenciado, sobre el trabajo, lo que se subiría al Moodle sería en Word la investigación y las diapositivas en PowerPoint. Solo las diapositivas, por favor, en PowerPoint. Está bien, gracias, licenciado. A usted, gracias. ¿Alguna cosa más, chicos? Licen, disculpe, le quería preguntar, estuve revisando antes de la clase el Moodle y no encontré para subir las diapositivas. ¿Recién lo va a habilitar? Sí, recién lo voy a habilitar mañana, por favor. Con fecha límite lo voy a poner mañana, por favor. Ya. A lo que vi, el pedido para el trabajo es historia, es decir, cuando se creó, las luchas y los beneficios serían 3 puntos. ¿Estamos hablando así, Licen? Así le entendí. Sí, Sonia, podría ser de cada sector, ¿no? De cada rubro, porque ha habido históricamente una creación en base a necesidad, pero casi todos nacen de la misma pauta de lucha, ¿no? O sea, se han agrupado en sectores y solamente esos tres puntos, como usted dice, parte de la historia en realidad. No tanto fechas, ¿no? Pero sí las luchas que han podido tener para su sector. Perfecto. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias. Lo voy a cortar, por favor, para que se guarde la grabación. Ya los vemos el día jueves, entonces, por favor, muchas gracias. Hasta luego.